¿Sabías que hubo una gobernante en México hace muchísimos años? Fue en el antiguo México Tenochtitlán. Se llamaba Atotochtli, lo que significa papagayo amarillo o pájaro de agua. Según el Códice de Aztlán, fue la hija primogénita del emperador Moctezuma I. A ella le debemos la estabilidad de aquellas épocas en el México Tenochtitlán. Pero también fue una de las primeras mujeres invisibilizadas de nuestra historia. Quédate y te cuento más. Yo soy Isabel Subiría, soy psicopedagoga, psicoterapeuta y tanatóloga y recuerda que aquí ningún tema es tabú. Así comienza Tabú, una charla entre amigas abordando temas que tradicionalmente se han considerado tabú o poco entendidos. Aquí ningún tema es tabú. Atotochtli gobernó por allá de los 1400. En esa época el rol de la mujer no era ser un tlatoani, y menos una mujer de la realeza. Les tocaba conservar el linaje y mantener el linaje para que los gobernantes siguieran siendo pues príncipes mexicas. Según el Códice de Azcatitlán, que fue elaborado después de la conquista, Atotochtli solo gobernó 4 años. Todas las crónicas que hacen referencia a ella mencionan que su gobierno fue corto. Mencionan que fue hija del emperador Moctezuma I. Sin embargo, la mayoría de estas crónicas fueron destruidas, al grado que hay autores que afirman que Atotochtli nunca existió. Sin embargo, su hijo la sucedió en el poder. Si no hubiera existido, pues cómo nació ese hijo, ¿no crees? En el Códice Ramírez, este códice anónimo que consta de 169 fojas y 32 dibujos, se establece que Atotochtli gobernó primero con su padre, Moctezuma I, y después con su primo Tezosomoc, que también fue su esposo y padre de sus hijos. Al parecer, según este códice, nunca fue una tlatoani que gobernara sola. Sin embargo, hay otras crónicas que mencionan su importancia y su relevancia, no solo permitiendo que el linaje mexica de tlatoanis continuara, sino logró la estabilidad que en aquellos momentos México Tenochtitlán necesitaba. Atotochtli, como ves, es una de las primeras mujeres invisibilizadas de la historia. Se destruyeron las crónicas de su existencia. ¿Por qué? Porque el rol de la mujer en aquella época era mantener el linaje, pero no ser una tlatoani. Sin embargo, las pocas crónicas que existen la mencionan como la sexta tlatoani. Atotochtli casada con Tezosomoc, que acuérdate que era su primo y gracias a esto logró mantener y hacer que perviviera el linaje mexica, tuvo 3 hijos, Azcayacatl, Tizoc y Ahuizotl. Azcayacatl la sucedió en el trono. Es una mujer muy relevante. Marcela Lagarde dice en uno de sus libros que las mujeres llegamos al feminismo a través del dolor o a través de la invisibilización. Parece que el caso de Atotochtli es uno de esos. El Foro Económico Mundial de este año habló sobre la brecha de género que existe en nuestro país y afirma que hubo un retroceso. Existe actualmente una brecha de género del 76.5%. Esto quiere decir que 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia en algún momento de su vida. 3 de cada 10 han vivido violencia laboral. Las mujeres económicamente activas ganan 33% menos que los hombres por realizar las mismas actividades. El 80% de las mujeres económicamente activas en nuestro país se dedican a actividades informales. Por lo tanto, pues no figuran. Pero además la mujer en México realiza varias jornadas de trabajo, a veces una doble o triple jornada. Atiende el trabajo doméstico, atiende la crianza y además el trabajo, digamos, remunerado o formal. Esta brecha de género y esta invisibilización, tal como afirma Marcela Lagarde, vienen muchas veces del dolor. Muchas veces parten de la revictimización. Y eso es de lo que te quiero hablar hoy, de la invisibilización de la mujer en el duelo. ¿Sabías que esta brecha de género también se vive en el duelo femenino? Los duelos de las mujeres presentan un índice más alto de factores de riesgo hacia la complicación que los duelos masculinos. Alba Payás, esta psiquiatra, psicoterapeuta y tanatóloga española que está marcando las últimas tendencias tanatológicas, nos lo explica un poco
a través de su herramienta, la cartografía de la pérdida. La cartografía de la pérdida nos permite jerarquizar la pérdida. ¿Qué es esto? Darnos cuenta de exactamente qué le duele a la persona y con esto poder realizar planes de intervención que realmente sean adaptados a las necesidades de cada quien y reducir la iatrogenia. Iatrogenia es causar daño sin tener la intención. Alba Payás, con esta herramienta que nos permite jerarquizar la pérdida para ver exactamente qué le duele a la persona, nos puede mostrar qué subpérdidas o subduelos vienen cuando vivimos una pérdida significativa. Te explico. Alba Payás menciona que existe una pérdida llamada pérdida secundaria. Cuando esta existe, siempre es causada por la pérdida principal. Es decir, si esa pérdida principal y muy significativa no hubiera ocurrido, pues esta pérdida secundaria no estaría ocurriendo también. Es muy importante detectarla porque cuando existe se convierte en el dolor principal de la persona. Es decir, esta persona que requiere recibir una atención tanatológica o terapéutica deberá los objetivos de esa intervención ir enfocados a esa pérdida secundaria porque es lo que toma el lugar del dolor principal. Los duelos de las mujeres suelen tener, a causa de la revictimización y de la invisibilización, o de que se dedican a cuidar a otros y tienen que dejar su duelo de lado, la presencia de pérdidas secundarias. Alba Payás nos explica que también existe otra pérdida que se llama pérdida concurrente. Esto es cuando todo se le junta a la persona. La pérdida concurrente no es causada por la pérdida principal, pero sucede al mismo tiempo. Es cuando coloquialmente decimos no sentimos lo duro, sino lo tupido. Los duelos de las mujeres también vienen cargados de pérdidas concurrentes. A veces la pérdida secundaria, que se vuelve el dolor principal, es opacada por pérdidas concurrentes, donde pareciera que hay un eslabón de pérdidas y pérdidas que no se ve por dónde. Esto lo vemos muchísimo en los duelos que viven las mujeres que están luchando por obtener pensiones alimenticias para sus hijos. Últimamente, con toda esta difusión que se está haciendo al registro de deudores alimentarios que ha ocurrido gracias a la ley Sabina, nos dejan ver y se está visibilizando el viacrucis que es para las mujeres atravesar esto. Esos son tipos de pérdidas concurrentes. No necesariamente son causadas por la pérdida principal, pero suceden al mismo tiempo y pues hay más duelos y subduelos dentro de ese duelo principal. Alba Payás nos explica que puede haber otra jerarquía de pérdida, otra subpérdida que se llama pérdida acumulativa. Esta tiene que ver con cómo se percibe esa persona con respecto a su red social de apoyo. Se siente comprendida, se siente apoyada o se está percibiendo sola, sin apoyo, sin comprensión. Los duelos de las mujeres tienen un alto grado de esta percepción de soledad. Entonces, a esa pérdida principal y la posible existencia de las otras pérdidas que te he mencionado, podemos agregarle los efectos adversos de la soledad. El tener que enfrentarse percibiéndose solo o sola contra lo que está pasando. Y esto es invisibilizado. Alba Payás nos explica que puede haber una cuarta jerarquía de subpérdidas, que es la activación de pérdidas del pasado. Cuando venimos arrastrando un trauma, un dolor, un abuso, algún otro tipo de pérdida o situación que no se ha trabajado, ocurre esto también. Se destapa esta pérdida y se vuelve un dolor más, un subduelo más que compone ese duelo. Y esto es muy frecuente porque son factores de riesgo a la complicación en las pérdidas de mujeres. Podríamos hablar de que los duelos femeninos también presentan esta brecha de género, porque tienen altos grados de complicación particulares en los casos de mujeres. En los duelos desautorizados o silentes de las mujeres vemos todas estas características de la cartografía de la pérdida. Vemos también que la brecha de género ha alcanzado los duelos femeninos porque se siguen invisibilizando, desautorizando y favoreciendo los factores de riesgo a la complicación, sobre todo los factores sociales. Es muy importante que existan especialistas en esta materia que puedan garantizar que se reduce la iatrogenia, que puedan tener perspectiva de género para ayudar a que no haya más mujeres invisibilizadas, aunque su actuar social sea relevante, para que no tengamos que llegar a estas situaciones a través del dolor y sobre todo del dolor
no reconocido. Yo soy Isabel Subiría, psicopedagoga, psicoterapeuta, tanatóloga, y recuerda que aquí ningún tema es tabú. Nos vemos en el próximo episodio. Síganos en nuestras redes sociales.